Señor Jesús, Padre Celestial, muchas gracias, Señor, le damos por su misericordia. Gracias le damos por todos y cada uno de nuestros hermanos y amigos, Señor, que estamos aquí reunidos en tu nombre, porque creemos en ti, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque viniste al mundo en obediencia a morir por nosotros. Señor, muchas gracias porque lo hizo con gozo, sabiendo que este día, Señor, a esta hora, tu pueblo estaría oyendo tu palabra, disfrutando de estar en tu presencia, Señor. Muchas gracias le damos por estas instancias. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, iremos a estudiar tu palabra de una forma sencilla. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea nuestro Señor. Gracias le damos al Señor por su misericordia. Gracias al Señor por su amor. Estamos aprendiendo de la palabra del Señor en la restauración de todas las cosas que nos habla Hechos capítulo 3. Y hemos separado de a poco para entender lo primero y fundamental es que el hombre, acuérdese que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y es por eso que para volver a Dios, al Creador, aquel que todo lo llena en todo, porque fuimos creados en Él, por Él y para Él. Todos esos textos hablan del eterno Dios, que fuimos creados en su seno, en el centro del mismo. Nuestro Dios hizo la creación y ahí puso al hombre, ahí no puso, pero el hombre fue destituido porque prefirió su propia gloria. Y eso lo hemos ido avanzando y tratando de una forma sencilla. Hemos hablado de diferentes temas y lo último que hablábamos, lo último que el Señor nos llevaba a hablar era que en Cristo se cumple todo. Estábamos aprendiendo y yo les repetía, les decía que la mente natural al comenzar el estudio de la restauración, decía que al empezar para volver a Dios hay que ver cómo somos restaurados a su presencia, cómo podemos ser restaurados a su gloria, cómo podemos. Y también hablábamos programas subsiguientes que la mente natural, mi mente humana, tu mente humana, no ve que tengo que morir en la cruz, no lo ve necesario. Y hablábamos acerca de que este hombre que venía por medio de Adán estaba en pecado, estaba sin Dios, estaba en oscuridad, era un alma viviente, como dice el Nuevo Testamento. Todos los que nacíamos muertos, por eso dice, en pecado me concibió mi madre. Pero cuando aceptamos a Jesucristo, dice que tenemos que estar muertos en Cristo, en la cruz, dice, crucificado con Cristo. Estoy juntamente con Cristo crucificado. Todos los días muero, dice el apóstol Pablo. Entonces, si yo, mi carne, como dijo el Señor, aquel que quiera venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, déjese de hacer las cosas como hasta el momento, humanamente, carnalmente. También se lo dijo a Nicodemo. Nicodemo, el que no nace de nuevo, esa parte de nuevo significa el que no nace de lo alto, es decir, el que no nace al ámbito espiritual, dejando de ser carnal, natural, no puede ver el reino de Dios. Y como yo nazco de nuevo, nazco a lo espiritual, a lo eterno, a lo del cielo, es muriendo a la carne. ¿Y dónde muero? Gálatas 2:20 dice que hay que crucificarme con Cristo. Yo estoy crucificado con Cristo en la cruz todos los días. Entonces ya ahora mi mente natural, hablábamos que nuestra mente natural no ve que tengo que morir en la cruz, pero nosotros ya tenemos la mente de Cristo. Al aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y Él es mi Dios, yo rindo mi vida, ya no me mando solo, ya no hago los planes yo quiero y me mando solo, ya no me mando, no, todo lo tiene que guiar nuestro Señor Jesucristo. Tengo que ser parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo, y si soy parte del cuerpo, la mente es Cristo. Entonces mi mente natural siempre se va a defender, como digo yo, como gato de espalda. Respuesta para todo y no entiendo. Hermano, un consejo. Si estás en una iglesia y te enseñan de la palabra de Jesucristo, Jesucristo como Señor, tú hay cosas que no vas a entender, pero obedécelo. En el proceso de aplicar en obediencia, el Espíritu Santo te va a ir iluminando quién es Cristo y todo lo que está en ti, porque Cristo está en ti. Entonces hablábamos que la mente natural no ve que tengo que morir en la cruz. Después hablábamos que tenemos y somos
en la cruz muriendo con Cristo, también estamos resucitados con Cristo. Somos uno en Cristo. Por eso dejábamos claro que arrepentirse y creer en Él es creer en el Evangelio, porque Cristo es el Evangelio. Por eso cuando dice arrepentidos, dijo Jesús, y creed, el tiempo se ha cumplido, dice arrepentidos y creed en el Evangelio. El Evangelio es buena noticia, sí, perfecto, pero ¿cuál es la buena noticia? Que la salvación vino al mundo. ¿Quién es salvación? Cristo, Él es salvación, Él es. Él no vino a enseñar la salvación, no vino a apuntar, mira, ahí está el camino, no vino a apuntar la vida eterna, no, dijo, yo soy la verdad del camino, yo soy la vida eterna, yo soy la resurrección y la vida, yo soy, el yo soy estaba manifestado en carne, por eso era el Emanuel. Y es importante arrepentirse y creer en Él, es creer en este Evangelio, en el reino de Dios que es Cristo Jesús. Que hablábamos también, somos un cuerpo, estamos en Cristo. Entonces cuando explicamos qué es estar en Cristo, y si tú tienes duda y no estuviste en los capítulos anteriores, háblanos por interno y te compartimos los links para que puedas oír la palabra del Señor con tu Biblia en mano para que compruebes que lo que te estamos hablando acá aparece en la Biblia. Porque hay tanta persona, tanto falso maestro, tanto falso apóstol, profeta, que hablan para su propia gloria, para sus aplausos y no para la gloria de Jesucristo. Sea todo hombre mentiroso, pero si estamos en Cristo, es Cristo el que habla. Confirma ahí que está en la Escritura, porque toda la Escritura del Génesis, Apocalipsis, habla de Jesucristo. Y esa es la restauración. Restaurarme con Dios es restaurarme con su palabra. Es restaurarme con aquellas escrituras que dan testimonio de Dios. Todo el Antiguo Testamento es necesario porque todo fue escrito para nuestra enseñanza. No esa es una división, no, esto es para Israel, esto es para... No, no, no. Todo habla de Cristo, todo calza, todo se ajusta a este plan glorioso de salvación por medio de Jesucristo. Somos un cuerpo ahora, no hablo de yo, de mí, no, ahora somos, nosotros hablamos, hay un lenguaje corporativo, somos un cuerpo, estamos en Cristo. Y en nuestro último programa hablábamos que en Cristo se cumple todo, hermano, todo se cumple, todo. Dios no nos mudaba de un aspecto físico, decíamos, nos está mudando de un ámbito espiritual, es en el ahora de Dios. Es en el eterno presente de Dios. ¿Cuándo ocurre el eterno presente de Dios? ¿Cuándo ocurre la hora de Dios? En Cristo, hermano. Y hablábamos que el eterno presente, que hablamos de Dios, el eterno presente, todas sus promesas, todo es en Cristo. Por eso dice que Dios nos trasladó desde las tinieblas al reino de su amado Hijo. Lo dice Colosenses capítulo 1, verso 13. Y si entendemos esto, vamos a comprender claramente, hermano, y nadie nos va a sacar de ahí, que Dios no vino a mejorar nuestra vida humana carnal. Mi carne no puede ser mejorada. Él no vino a mejorar mi mente porque mi mente y mi corazón van de continuo al mal. Mi corazón y mi mente no saben olvidar, no saben perdonar, siempre guardan un rencor, pero ahora Cristo sacó mi corazón de piedra, dice el libro de Ezequiel. Dios sacó mi corazón de piedra y me puso un corazón de carne. ¿Y quién vino manifestado en carne? Cristo. ¿Y quién es? ¿Me sacó mi mente? ¿No sirve? ¿Quién es la mente? Cristo. Él es la mente, es la cabeza, lo puso por cabeza de la iglesia. Y lo dice ahí el libro de Efesios capítulo 1, verso 22. No nos muda el Señor a una condición física mejorada, es que ahora soy mejor que antes. No. Yo tengo que morir, hermano. Morir al yo para que viva Cristo en mí. El hombre anterior, recalcamos, era muerte, y este nuevo hombre, nueva criatura, es espíritu y vida. El anterior era carne y este es espíritu. El anterior era tiniebla y este es luz. Primera de Corintios 15, 21, 22, que dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces con Cristo nosotros somos vivificados. Ya no estamos bajo la muerte del hombre que desobedeció, porque Cristo quitó el pecado del mundo, y aquellos que aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador toman esta promesa, porque esto se toma por fe. Dice: por gracia soy salvo. La gracia, Dios manifestándose, Dios entregándose a sí mismo por medio de su Hijo, muriendo, pagando el pecado, la deuda del pecado, a aquellos que lo creen.
por medio de esta fe, este don, este regalo que Dios da, que es la fe, tú lo crees y haces a Jesucristo como tu Señor. Y gracias, Señor, porque murió por mí. Gracias porque quitó el pecado que me impedía volver a la gloria suya, Señor. Yo acepto que usted es mi Señor. A partir de ahora no me mando solo. Ya no estoy solo, estoy en Cristo. Ya no vivo yo, usted vive en mí. Ya empiezo a aprender a obedecer para poder tener obras que indiquen que yo ahora estoy en Cristo. Por eso tengo el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo. Por eso no le ando pidiendo al Señor, Señor, dame paciencia. No, porque el Espíritu Santo que Dios me dio es paciencia, tiene paciencia. No le pidamos a Dios lo que ya nos dio. Tengo que ocuparlo, manifestarlo. Claro que dejando de manifestarme a mí el impaciente. Cristo en mí, Él es el obediente. Debo dejar de manifestarme yo el desobediente. Por eso, la expresión que hablamos del propósito eterno de Dios lo dejábamos claro con Efesios capítulo 1, verso 3, cuando Dios dijo, en el verso 3 dice que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ya nos bendijo. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Hay en Cristo, en lo celestial, en lo eterno. No esperes qué pasa aquí en la tierra. No, es que esta enfermedad, si Dios quiere me puede sanar y si no, no me sana, no importa. La gloria a Jesucristo es igual. Hermanos, hay muchos que andan vendiendo sanidades. Hay muchos que dicen, ven porque Dios te quiere sanar y si Dios no quiere. Pablo 3 veces oró al Señor para que lo sanara. Y el Señor le dice, no, Pablo, te conviene que no te sane, para que no te gloríes, para que no pienses que tú hiciste algo, tú no hiciste nada. Yo lo hice todo. Es pura gracia, Pablo. Y acuérdense lo que dijimos, la gracia. La gracia, el eterno Dios mismo, dándose a sí mismo por medio de su Hijo. Eso es, Dios se dio a sí mismo, no dio a alguien. Dios se entregó a sí mismo. Es Dios manifestado en carne, Él vino a morir en un cuerpo de carne y sangre como nosotros habitábamos para poder morir. Cumplió todo. Pero ahora quiere que nosotros en creer nos manifestemos en el ámbito espiritual, y en el ámbito espiritual, cuando se manifiesta en esto natural, en este cuerpo, lo vivimos conforme a la fe del Hijo de Dios, dice Gálatas 2:21, y manifestamos a Cristo, manifestamos su gloria. Ya no me dejo llevar por las circunstancias. Todas las bendiciones están en Cristo, están en esa persona en la cual nosotros habitamos, uno en Cristo. Él es el unigénito del Padre. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único Hijo. Cristo es el único Hijo. Y nosotros no somos hijos, entonces sí, somos hijos porque estamos en Cristo. Él es la cabeza, no nos mandamos solos. Todos, cuando el Padre mira a su Hijo, nos mira, nosotros estamos en su Hijo, en su justicia, en su amor, en su perdón. Él nos hace perfectos estando en Él, nos hace aceptos, ser aceptados en Cristo. Y lo dice aquí en Efesios capítulo 1, verso 6, y lo explicábamos detalladamente. Y para ir avanzando, ¿para qué? Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, dice el verso 6 de Efesios 1, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios, hermano, amigo que me escuchas, Dios solo acepta a su propio Hijo. Por lo tanto, si hay algo que está aceptado, está en el Hijo. Si yo hago las cosas a mi manera, pero voy a la iglesia, si yo voy a la iglesia y no estudio la Biblia e invento cosas, o cuando me toca predicar, o me toca el programa de radio, ahí yo leo la Biblia, no, eso no lo acepta el Señor. Nuestro Padre no lo acepta. Al hacer las cosas a mi manera, estoy viviendo yo, Cristo no vive en mí. Dios no conoce ni acepta nada que no esté en su Hijo. Y si estoy aplicando el desobediente, estoy manifestándome yo. Me bajo de la cruz, hermano, no. Y le pedimos al Espíritu Santo, dame paciencia. No le pidas lo que ya te dio. Acuérdate que Dios nos dio amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Los frutos el fruto del Espíritu está en Cristo, está en ti. No le pidas algo que Dios ya te dio. Deja de manifestarte tú para que se manifieste Cristo en ti. Por eso, por medio de Cristo, su Hijo, fue la única manera que Dios pudo proveer una solución al hombre que había perdido por completo el diseño. Acuérdate. Dios nos ha dado en Cristo toda bendición que alguna vez fue prometida. Desde la primera bendición, aparte que estaba enojado con Adán y Eva y maldijo a la serpiente, ¿te acuerdas? Pero inmediatamente después, ahí en Génesis 3:15, recuerda lo que dije, remárcalo.
Dios nos ha dado ya todo en Cristo. Dios nos ha dado en Cristo toda bendición que alguna vez fue prometida. Génesis 3:15 que dice, inmediatamente después de la desobediencia, acuérdense de esto. En Génesis 3:15 nos muestra ahí que inmediatamente, después de la desobediencia del hombre, Dios puede estar aislado todo, Dios le promete un Salvador. Por eso le dice a la serpiente que de la mujer van a nacer un Salvador, que le va a pisar la cabeza, aunque la serpiente le va a herir en el calcañar. Y se cumplió, dice, porque nosotros, fue herido por nuestras rebeliones. En la cruz, Él fue herido por tu rebelión, por la mía. Se cumplió que Él iba a pisar el calcañar. Ahí en Isaías 53:5. Dios siempre ha sido un Dios de gracia. Pero ahora ese Dios se manifestó en su sustancia, en su naturaleza espiritual, en su naturaleza divina. ¿Y sabe lo que hace? Habita en su iglesia. Habita en nosotros. Por eso, y así terminábamos en el último programa, la gracia. Dios mismo manifestándose, entregándose a sí mismo, Dios mismo dándose a sí mismo, ahora se manifiesta y se entrega a través de su iglesia. La gracia está dentro nuestro. Por eso dejábamos claro, hermano, y ahora comenzamos esta materia nueva, entre comillas, sencilla. No estamos en el evangelio de la promesa. No. Sino que estamos en el evangelio del cumplimiento. ¿Cómo es eso? Si a mí me decían que yo soy hijo de la promesa, sí, pero ponga atención, mi hermano, sin enojarse. Estamos aprendiendo para manifestar todo lo que estamos en Cristo ya tenemos, pero por manifestar nuestra naturaleza humana no estamos manifestando la gloria que está en mí y en ti. Cristo, hermanos, es el cumplimiento de todas las promesas. Cristo es el cumplimiento de todas las profecías. Cristo es el cumplimiento de todas las bendiciones. Todo está bien en Él. Él es el todo de Dios, pero por completo. Por completo. Cristo es el todo de Dios. No lo olvides eso. Cristo es la manifestación de la vida de Dios, de todo Dios. Por eso dice Hebreos capítulo 1, verso 3, dice que Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. El Hijo es eso. Ahora nosotros, los hijos, la iglesia, tenemos que ser el resplandor de la gloria de Dios. Donde tú vayas tienes que manifestar gloria. Pero ¿por qué no lo estás haciendo? ¿Por qué todavía estás pendiente de que en esta iglesia no hay amor, es que no me ocupan? ¿Y por qué siempre al hablar de Dios tiene que ser así como llorando, como lastimero? No debemos provocar emociones. No debemos provocar los sentidos, porque lo único que provocó los sentidos del ser humano, de la mujer ahí en el huerto, fue la serpiente con la astucia. Y lo dice el apóstol Pablo ahí en Corintios. Temo que así como la mujer fue engañada por la astucia de la serpiente, sus sentidos, ¿sí? Ustedes también sean engañados de la verdadera fidelidad a Cristo. Cuidado, hermano. Entonces repito, hermanos, Cristo es el cumplimiento de todas las promesas. Recuerden, no estamos en el evangelio de la promesa, estamos en el evangelio del cumplimiento. Cristo es el cumplimiento de todas las promesas. Cristo es el cumplimiento de todas las profecías. Cristo es el cumplimiento de todas las bendiciones. Todo está bien en Él. Él es el todo de Dios por completo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que se cumplió todo en Él? Sí, vamos a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, verso 32 y 33. Y lo vamos a explicar de una forma sencilla. Acuérdate, Cristo es el cumplimiento de todas las promesas, de todas las profecías, de todas las bendiciones. Él es el todo de Dios por completo. Él, acuérdate que lo que dice Colosenses, que Él es la plenitud de Dios. En Él habitaba corporalmente todo Dios. Eso dice la Escritura, dice tu Biblia, mi Biblia. Hechos capítulo 13, versos 32 y 33, para que sepas que ahora Cristo es el cumplimiento. Dice así, y nosotros también os anunciamos que el evangelio de aquella promesa, hecha a quienes, a nuestros padres, verso 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos. ¿Cuál es aquella promesa? Que en Cristo era todo. Oferto, venía al mundo, Dios venía al mundo. ¿Pero a quién le prometió? ¿A los hijos de quién? Dice de nuestros padres. Es decir, hermano, siga leyendo.
a nosotros. Y le pregunto, ¿de qué manera se cumplió esa promesa? Y ahí dice, resucitando a Jesús. Es decir, hermano, ahora trayendo la sustancia, hermano. Esta naturaleza divina, trayéndola ahora. Resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es decir, estamos hablando de un pueblo, hermano, engendrado en el Hijo. Cristo es lo que Dios había prometido. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, que iba a ser varón de dolores, experimentado el quebranto, todas las promesas, el Salvador vendría, el Rey de Israel vendría, Dios, el Emanuel, Dios estaría con nosotros, todo se cumple en Cristo. Por eso, hermano, hay que entender esto. Dios nos escogió para estar en Él antes de la fundación del mundo. No es una coincidencia que ahora estés buscando de Dios más que antes. No, hermano, en el nombre de Jesucristo, no. Fuimos predestinados. Él nos conoció antes, Él nos escogió. Dios nos escogió para estar en Él antes de la fundación del mundo. ¿Dónde dice eso? Porque eso me alimentaría mucho mi alegría. Gózate entonces, porque Efesios capítulo 1, verso 4 dice, según nos escogió. ¿Dónde? En Él. En Cristo, hermano. En su persona. ¿Cuándo? Dice, antes de la fundación del mundo, hermano. Él ya nos había predestinado. Él nos predestinó antes de crear algo. Él nos predestinó como un pueblo que iba a estar vivo en su Hijo. Vivo por la vida de su Hijo. Porque la vida, hermano, está en el Hijo. Él dijo, yo soy la vida. La vida está en el Hijo. Todo lo que está en el Hijo está vivo. ¿Y cómo lo hace en una relación? Lo hace en esta relación que Dios llama amor. Pero el amor que es Dios, no el amor humano. No, que yo me imagino que el amor de Dios debe ser igual al amor de madre por su hija, que da su vida por su hija. Sí, ¿y tú darías la vida de tu hija para que muera por sus compañeros de escuela que se portan mal con su hija? ¿Harías que dar la vida tuya por aquellos que tratan mal a tus hijos? ¿Tú darías tu vida por ellos? No, Cristo vino a morir por los malos. El amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué más dice? Dice, y esta es la condenación. Porque antes dice, porque no envió Dios al mundo, no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Él lo hizo pensando en que aquel que en él cree será salvo. Por eso mandó a los discípulos al hacerlo. A ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que cree será salvo y el que no cree será condenado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree en Jesús ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. ¿Cuál es el nombre del unigénito de Dios? Jesucristo. ¿Has creído en Él? ¿Lo estás ocupando? ¿Lo estás manifestando? ¿Lo estás ahí invocando? El que invoca el nombre de Jesucristo será salvo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesús. Todo lo que hagas de hecho, de palabra, sea en el nombre de Jesucristo. Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrá la mano en los enfermos. Estás haciéndolo en el nombre de Jesús. Si para eso fue todo este plan de salvación. O si no lo estás haciendo a tu manera, a tu luz. Y esta es la condenación. Que la luz, que Cristo vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, amaron hacer las cosas a su manera. Y acá hay muchas religiones que están haciendo las cosas a su manera y piensan que son luz. Amaron más sus tinieblas, su forma de hacer, que la forma de Cristo. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Todo lo que no es Cristo, no es para la gloria del Padre eterno, para nuestro Señor y Salvador, no agrada a Dios. Es mal. Nuestras obras son malas.
Por eso Él nos predestinó, acuérdate, antes de crear algo, pero en amor, en Cristo. Por eso dice Romanos 8:30, Él nos predestinó, fíjate, Romanos 8:30, y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó por su sangre. Y a los que justificó, esto también, y esto ocurre ahora, glorificó. Es tiempo de manifestar esa gloria de Dios. Y dijimos que la gloria de Dios es Dios mismo, es su expresión, es la manifestación de todos sus atributos. Se manifiestan en perfecta armonía. Es su carácter, es su sustancia, es su naturaleza. Para eso nos predestinó. Por eso es importante que cuando uno está en Cristo pueda identificar lo que Dios llama amor. El hombre suele decirle amor a lo que Dios no le dice amor. Por eso cuando el Señor en Mateo dice, oye, que no ames a aquel que te ama, dejen de buscar en los suyos nomás. Por eso nosotros estamos avanzando en el entendimiento de su propósito para poder comprender y para poder ser transformados por medio de la renovación de este entendimiento. Por eso tenemos la mente de Cristo. Acuérdate como comenzamos a hablar hoy. La gracia está dentro nuestro. No estamos en el evangelio de la promesa, sino en el evangelio del cumplimiento. Tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, como dice Romanos 12:2, y ya no es con nuestra mente humana, sino que es con la mente que es Cristo. Él nos gobierna. Somos su cuerpo, lo que Él dice que movamos, esa parte del cuerpo se mueve. Por eso hay que entender que en Cristo se cumple todo, hermano. Y esta parte quiero que me pongas atención y quiero, guiado por el Espíritu Santo, explicarlo muy bien, con amor, con calma. Hay muchos que dicen, mira, si haces esto, te va a llegar esto. Mira, ¿quieres paz en tu casa? Si tú haces esto, si tú me das más dinero, yo te digo, mira, si tú, lo que sea, prometen tantas cosas esperando que algo ocurra para que tomes lo que Dios tiene para ti. Toma lo que Dios tiene para nosotros, hermanos. Vivimos esperando señales que ocurran en nosotros para tenerlo todo, ¿o no? Para estar en Él, para tomar lo que necesitamos. Y mire, vamos allá a Juan capítulo 14, para la gloria del Señor. Juan capítulo 14, verso 18 y el verso 20. Cuando nos enseñan y vemos videos de predicadores y todo, no, que hay una señal, mira ahora esto, y piden acción y reacción, no. Y vivimos esperando señales que ocurran en nosotros para tenerlo todo, para estar en Él. Seguimos esperando que algo acontezca para tomar lo que necesitamos. Pero fíjate, que algo tiene que pasar. Y fíjate en Juan capítulo 14, verso 18, dice, Jesús hablando, prometiendo al Espíritu Santo, dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es decir, ¿cuándo iba a pasar esto? Sigamos leyendo el verso 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. En aquel día, hablando con unas palabras más sencillas, mire, en aquel día ustedes van a conocer, van a darse cuenta, van a ver y van a entender que yo estoy en mi Padre, que yo y mi Padre somos uno. Somos uno. Y ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. Es decir, ustedes y yo somos uno y yo y mi Padre somos uno. Es decir, todos en el uno. En aquel día, todo lo que el Padre me dio, todo lo que es mío, es de ustedes también si están en mí. En aquel día. ¿Cuándo? ¿Y cuándo es ese día? Y esto lo hemos predicado muchas veces, este texto lo hemos leído muchas veces, se ha pasado porque se ha ido a otros temas más profundos según la gente, pero están engañando tanto a las religiones, a las personas, por ser evangélicos, sin ir a la Escritura, entender, y sabemos esto, lo predicamos, pero ¿sabe qué? Actuamos como si esta realidad no estuviera ocurriendo ahora, como que tiene que pasar algo. Seguimos pensando que hay cosas que tienen que ocurrir en nuestra vida para que todo acontezca, para que estemos en Cristo, y Cristo como está, el Hijo como está en Dios, son uno, y todo lo que nos prometió es nuestro, como que esperamos que algo tiene que pasar. Seguimos pensando de que Dios tiene que obrar en mí, pasar algo, no, en aquel día. ¿Y cuándo es eso?
Seguimos esperando que Dios traiga bendiciones, que traiga promesas, que traiga profecía, cuando, hermano, todo ya fue consumado en el Hijo. Todo nos fue entregado en Cristo, hermano. En Cristo vivimos en el cumplimiento de todos ellos. Es su Espíritu Santo, hermano. Cristo es nuestro amén. Y en Él todo lo de Dios se cumple. Segunda de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él. Sí. Y en Él, amén. Es decir, todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo. Con un resonante sí. Y por medio de Cristo. Todo es por medio de Cristo. Él es nuestro amén. Nuestro amén. Él dijo, no va a dejar huérfano porque envió su Espíritu Santo. Él está en nosotros ahora. Por eso le reitero, seguimos esperando que Dios traiga bendiciones, promesas, profecías. ¿Todavía sigue esperando? Cuando todo ya fue consumado en el Hijo. Y te recalco y reitero, en Cristo vivimos en el cumplimiento de todos ellos. Pero a veces en nuestra mente necesitamos comprenderlo y aplicarlo para que yo me vea completamente en esa realidad, en esa verdad, en esa relación. Esta relación en Cristo es ¿para qué? Es para la alabanza de la gloria de su gracia, lo dice ahí Efesios 1:6. ¿Por qué? Porque esta relación para eso es, para alabar, glorificar, manifestar a Dios. Porque por su gracia somos salvos, por su manifestación, porque Él lo hizo todo, porque se entregó a sí mismo, porque dio su vida por nosotros, porque pagó el precio, porque ahora Él cumple todo. Por su gracia, hermano. Esta relación es para la alabanza de la gloria de su gracia. Pero como estamos aprendiendo y volvemos a aclarar y reaclarar conceptos necesarios para saber, yo te pregunto a ti que estás escuchando, ¿qué es la gracia? ¿Qué entiendes tú por gracia? Bueno, la gracia es algo muy bueno que se le da a alguien que lo merece. Otro va a decir, bueno, la gracia es algo inmerecido que se le da a alguien. Sí, perfecto, es algo inmerecido que se da, pero ¿qué es lo que es? Bueno, es algo que yo no merezco, pero me lo dan. ¿Pero qué es? ¿Qué es? ¿Qué es la gracia? Y yo te pregunto a usted, hermano, ¿qué es la gracia? Si miramos el sentido claro y concreto, global, que abarca toda la escritura en nuestro entendimiento, de una forma sencilla o que es más profundo, la gracia es Dios mismo dándose a sí mismo mediante su Hijo. Reitero, la gracia es Dios mismo dándose a sí mismo mediante su Hijo. Es decir, Dios se dio por completo. El regalo de Dios, hermanos, cuando hablamos del regalo de Dios, no es que Dios nos dio algo. Dios se dio a sí mismo por completo mediante su Hijo. Por eso te hago esta pregunta para que lo entendamos mejor, porque a veces mi mente natural no entiende. Tú créelo y manifiéstalo y escudriña las Escrituras. ¿Hay un regalo mayor que Dios dándose a sí mismo? ¿Hay algo más grande que Dios pueda regalarlo? ¿Que no sea el mismo? Claro que no. ¿Podría Dios descentralizar su propósito en sí mismo? Es imposible. Porque si lo hiciera así, Dios nos estaría privando del mayor de todos los regalos jamás conocidos, que es el mismo. Pero Dios se dio a sí mismo. Por eso todo lo que Dios hace, lo hace, dice, por amor de sí mismo, para su propia gloria. Yo cuando escuchaba eso, lo hizo por amor de sí mismo, y yo decía, cuando era más joven, ignorante en todo este tema, más ignorante que ahora, yo decía, ¡uy, qué egocéntrico Dios! Hace las cosas por amor de sí mismo. No, hermano, Él hace hace todo por amor de sí mismo. Porque, ¿sabes qué? Porque tú y yo estamos en Él. Hace todas las cosas por amor de nosotros. Amor de su iglesia. Por eso todo lo que Dios hace lo hace por amor de sí mismo, para su propia gloria, para su propia manifestación. Y nosotros estamos en Él. Y su gloria está en nosotros. Porque es precisamente para eso que fuimos creados. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Para alabar, manifestarle a Él por haberse dado a sí mismo.
Por eso Efesios 1:6 dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. Con lo cual, fíjese, por esa gracia, ahora creyendo en esa gracia, en que Dios se dio a sí mismo, creyendo en Jesucristo, el cual nos hizo aceptos en el amado. Por eso, para entender los conceptos y aunar conceptos, la palabra de Dios dice, hablen todo una misma cosa. Cuando hablamos de gracia, estamos hablando de su persona, de Cristo, de la manifestación de Dios. Cristo es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, Dios manifestado en carne. Jesús es el Cristo, Jesucristo es Dios manifestado en carne. Cuando hablamos de magnitud de la gracia, estamos hablando de la magnitud de Dios. Por eso la gracia es inabarcable. ¿Y por qué? Porque Dios es inabarcable. Expresar su gracia, entonces, ¿qué significa? ¿Qué sería entonces expresar su gracia? Es expresar su persona en nosotros. Su gracia está en mí, aleluya, sí, manifiesta su persona. Entonces, la medida de gracia, ¿qué es lo que es? Es la medida del conocimiento de la persona de Cristo en nosotros. Y esto es importante y aquí quiero ir lentito pero seguro. Recuerde, la medida de gracia es la medida del conocimiento de la persona de Cristo en ti, en mí. Esa es la medida. Cuando la medida del conocimiento de Cristo aumenta, aumenta la gracia en ti. Y cuando aumenta esta gracia en ti, esta naturaleza divina, tú la expresas. Acuérdate que en nosotros, en ti y en mí, más adelante lo hablaremos, existen dos naturalezas, la carnal y la espiritual, la adámica y Cristo, el almático y el espiritual. La carne antiguamente influenciaba el alma para que hiciera lo que quisiera, y así lo hacía. Pero ahora cuando se activa el espíritu, cuando nos unimos a Dios, un espíritu somos con Él, el espíritu ahora lleva el alma a que alabe a Dios, a que ahora busque del Creador, nos unamos a Cristo y la carne tiene que someterse nomás. Por eso ayunamos, ¿para qué? Para despertar la carne, y con la oración matamos la carne. Por eso para todo eso es necesaria la Escritura. Cuando la medida del conocimiento, a medida que vamos conociendo a Cristo por medio de la Escritura, vamos creyendo en Él, el Espíritu Santo nos revela la luz de Cristo nos revela todo lo que es Cristo, y está en ti, tú puedes ver todo lo que es Cristo, aumenta la gracia en ti, y puedes tomar eso que está en ti, porque ahora lo estás viendo. Pero para eso hay que manifestar más esta sustancia, esta naturaleza divina que es Cristo. Como decíamos hace poco, si yo obedezco, no soy yo el que está obedeciendo, es Cristo que vive en mí, porque el hombre somos todos desobedientes, no hay ninguno que obedezca al 100%, solamente el Hijo obedeció al 100%, y Él está en ti, está en nosotros, y Él obedece. Es necesario que tú mengues, que yo mengues para que Él crezca. Entonces, manifestar Cristo. La iglesia no puede ser edificada a menos que sea por su gracia, por todo lo entregado, por todo lo provisto en la persona del Hijo. La gracia, hermano, estamos remarcando que es la gracia. La gracia es el poder, es la misericordia, es el todo de Dios obrando en nosotros para que su iglesia sea edificada, vista y dada a conocer. No seamos nosotros, no es por mi soberbia, no es por mis capacidades. Por eso Pablo 3 veces le pidió a Dios que le sanara de su enfermedad. Y le dijo, no, Pablo, no te voy a sanar. Te conviene que no te sane, para que no te gloríes, para que no pienses que tú aportaste con algo. Tú no has hecho nada, todo es gracia. Todo es gracia. Todo, yo hice todo. Por eso, bástate mi gracia. Es todo lo que necesitas. Todo es lo único que necesitas. ¿O no te alcanza con eso? Por eso cuando lo entendió dice, por eso me glorío en mis debilidades. ¿Por qué? Porque su poder se perfecciona en mis debilidades. Si tienes una enfermedad, si tienes muchos años, si te duele, no pienses ¿por qué no aprendí esto cuando era joven? ¿Por qué no aprendí? No, este es el momento, este es el día que ha hecho el Señor. Resplandece porque ha venido tu luz, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, la gracia de Dios está.
Tiene que manifestarse en ti. La iglesia no puede ser edificada a menos que sea por su gracia, por todo lo provisto en la persona del Hijo de Cristo Jesús. La gracia es el poder, es la misericordia, es el todo de Dios, hermano, obrando en nosotros, obrando en ti, en mí, en su iglesia, para que su iglesia sea edificada, vista y dada a conocer, expresada, manifestada, hermano. Cristo fue dado por cabeza a la iglesia. Acuérdate, Efesios 1, versos 22 y 23. Cristo, Él fue dado por cabeza a la iglesia, la cual es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces el mundo lo puede ver. Puede ver a Cristo impartido en vida, expresado por completo en la creación. ¿Dónde? ¿A dónde? En su iglesia, en su propia iglesia. En ti, hermana, en ti, hermano. Todos nosotros somos el producto logrado del consumado es. Por eso, hermano, bástate mi gracia. Que te baste la gracia. Que te baste la misericordia, el poder todo Dios. ¿O quieres ponerle algo tuyo? Le pongo algo de lo mío, como tantos otros. No, hermano. Su poder se perfecciona en mi debilidad. Por eso dice, me glorío, me alegro. Hoy sí, Señor. Me glorío en mi debilidad, porque mientras más débil soy, más fuerte soy. Por eso, hermano, no le pidas tus fuerzas a Dios. Cuando recién llegamos a Cristo, ven, Dios te va a fortalecer. No, si cuando yo no he aceptado a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, y todavía no he tomado su nombre en el bautismo, no lo he hecho como dice en la Escritura, hermano, yo aún no he muerto en la cruz con Cristo. Lo hago a mi manera, vivo a mi manera. Por más oración de fe, oración del pecador que haga, si sigo viviendo a mi manera, no hay un cambio, no he pasado del hombre viejo a la nueva criatura, porque para ser nueva criatura tiene que morir el viejo hombre en la cruz con Cristo. Por eso hay que entender estos conceptos para que en este tiempo manifestar esa gloria de Dios que está en sus hijos. Y somos hijos por estar en su Hijo unigénito. Él nos gobierna, Él nos manda, Él es la cabeza. Él es aquel que todo lo llena en todo. Nosotros somos su cuerpo. Él es la cabeza nuestra. Él nos gobierna, hermano. Por eso es importante entender todo este propósito. ¿Te das cuenta que empezamos en la eternidad y de una forma sencilla hemos ido avanzando? Para la gloria del Señor, no es para decir que sabemos más o no, porque no sé nada. Solo sé que mientras más conozco de Jesucristo, ahora cuando tú más conoces de Jesucristo, vas a poder saber lo que hay en ti y puedes tomarlo. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas poder? En Cristo hay poder y Cristo está en ti. ¿Necesitas paz? ¿Para qué la pides? Y aquellos que, como decíamos, no han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador y han rendido su vida y han muerto al yo, y ahora empiezan a creer en la palabra de Jesucristo, bautizarse en el nombre de Jesucristo y avanzar como dice la Escritura. A aquellos que no han hecho eso, no le pidas de tu fuerza al Señor, porque si yo le pido, no soy uno en Cristo y le pido fuerza al Señor, voy a hacerlo con mi fuerza. ¿Por qué mejor no me subo a la cruz y muero al yo para fortalecerme en el poder de su fuerza? Para que ya no viva yo, viva Cristo en mí. Y lo que vivo según en esta carne, en este cuerpo que tengo, lo viva con esa fe del Hijo de Dios, es decir, todo lo que está en Cristo. Acuérdate, si estamos en Cristo, somos hijos, dice, somos coherederos con Cristo y herederos de Dios. Todo lo que Dios puso, todo el Padre Eterno, todo lo puso en Cristo, todo, y todo eso está en ti. Hermano, si ves algo bueno en mí, es Cristo. Si ves algo malo, un defecto, soy yo. Pero estoy muriendo yo cada día muero para que ya no viva yo, viva Cristo en mí y manifestar la gracia del Señor, el amor, el perdón. Por eso yo estoy en la cruz. Si me hacen algo, un desprecio, si tocan a mi hijo,
dijo algo, no, yo estoy en la cruz, yo no respondo, no reacciono, no me enojo, no me ofendo, porque estoy en la cruz. Cristo, Él, yo soy más que vencedor por medio de Él. Él es el que tiene que fluir a través de mí. Él tiene que ser expresado a través de mí. Por eso, recuerda, Él, todo nos fue dado todo. Esta medida del conocimiento de la persona de Cristo en nosotros tiene que aumentar, hermano, para que esto se pueda expresar, para que sepas todo lo que tienes y manifestarlo como iglesia. Manifestarlo ahora nosotros como el cuerpo de Cristo en este mundo. Por eso dice que Dios nos odió a nosotros. Ahora dice que Dios estaba en Cristo. Vamos ahí al libro de Segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 5. Verso 17 dice, 18 y 19, de modo que si alguno está en Cristo, gloria a Dios, estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas, hermanos, pasaron. ¿Por qué? Porque yo estoy en la cruz. Ya no reacciono, mi carácter, no, yo lo hago morir por el Espíritu de Dios las obras de mi carne, yo las hago morir. Vamos, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo todo hecho nuevo. Y todo esto, dice, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a nosotros, fíjese, el ministerio de la reconciliación. Por eso estamos hablando de esta reconciliación, de restaurarnos con Dios, para volver por medio de este camino, de esta puerta, de esta vida eterna, volver a la gloria del Padre eterno, donde nunca tuvimos que haber salido. Verso 19. Que Dios estaba en Cristo, fíjate, que Dios estaba en Cristo aquí en la tierra, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Pero fíjate lo que pasa ahora. ¿A quién le reconcilió eso? ¿A quién le encargó eso ahora? Dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Y quién es la palabra? Es Cristo. Él es la reconciliación. Cristo en nosotros es la esperanza de volver a la gloria de Dios, como lo dice su palabra, Colosenses 1:27. El mundo puede ver a Cristo impartido en vida, expresado por completo en esta tierra, en esta creación, en su iglesia. Hoy, ahora, en este mismo instante, en Cristo, no tiene nada que pasar extraordinario, no tenemos ninguna señal que esperar, porque esa es la manifestación, y la creación gime por la manifestación de su Hijo, de Cristo, es decir, de su iglesia. Él es la cabeza, nosotros su cuerpo. Debemos manifestarnos. En el nombre de Jesucristo es tiempo de manifestación. Seguimos aprendiendo la restauración, pero primero tengo que estar en Cristo restaurado al origen. En el nombre de Jesucristo sellamos esta palabra para la gloria de Jesucristo nuestro Señor.